Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos algunos de los errores que se pudieron notar en la trilogía de High School Musical. Hace algunas semanas, cuando les pregunté qué video de errores les gustaría que hiciera, High School Musical recibió una gran cantidad de votos, pero no fue la ganadora. Así que para todas aquellas personas que deseaban conocer los errores de esta trilogía, les traigo este video. En la clase de la señora Darbus, Troy llama al celular de Gabriela, la cual se encuentra en el mismo salón, pero el teléfono de ella suena incluso antes de que Troy le marcara. Los temibles celulares han regresado a nuestro templo de aprendizaje. Cuando Troy trata de alejarse de Chad para poder ir a la audición musical, él está usando un calzado negro, pero justo después, cuando logra salir, sus zapatos deportivos son blancos. Y luego, cuando llega a la audición, vuelve a tenerlos negros. Otro detalle que se puede notar es que cuando bajaba las escaleras él tenía cinturón, pero un poco después, cuando tuvo que levantar la mano, ya no lo tenía. Durante la canción de la cafetería, cuando Zeke confiesa su secreto de hacer postres, todos, por parte de la coreografía, deben apuntar al balón. Pero el actor que interpretó a Jason lo hizo antes de tiempo, así que tuvo que regresar la mano y esperar a que los demás lo hicieran. Cuando Marta nos demuestra su pasión por el baile, en la mesa se puede ver un cartón de leche, y entre toma y toma, el cartoncito pasa de tener pajilla a no tenerla. Cuando Gabriela está cantando en el baño y Sharpay entra, ella se esconde detrás de la pared. Sin embargo, la cámara muestra que no hay un espacio adyacente detrás de esa pared. Por lo tanto, cuando Sharpay caminó de regreso, debió haberla visto. Casi al final, cuando detienen el juego y mandan a salir a todos de la cancha, se puede ver a uno de los camarógrafos. En la canción de apertura de High School Musical 2, entre tanto agite, en una de las tomas la camisa de Gabriela se desabotonó por accidente, pero ya en las siguientes tomas su camisa está abotonada. Cuando Sharpay y su familia están en una colina golpeando las pelotas, se supone que todos debían golpearlas, hasta nos ponen 4 efectos de sonido. El problema es que Sharpay o Ashley Tisdale realmente no le pegó a la pelota, y es que hasta se puede ver su pelota rosada allí todavía. En la última toma de la canción I Don't Dance se pudo ver otra vez a uno de los camarógrafos. Cuando Gabriela decide seguir su propio camino, ella le regresa el collar a Troy. Sin embargo, cuando ella lo sorprende en Everyday, resulta que tenía puesto el collar otra vez. Lo cual no es posible, porque se supone que Troy no veía a Gabriela desde que ella se fue. Every day of our lives, wanna find you there, wanna hold on tight. Al comienzo de Everyday podemos ver algo gracioso, y es que el baterista está claramente fingiendo, porque realmente nunca toca la batería. En la escena final, cuando comienzan a cantar All for One, Corbin Bleu sin querer tumbó su micrófono. En la tercera película ocurre algo interesante, y es que además de ser la única de la trilogía en haber sido estrenada en cines, también se podría decir que es la que menos errores tiene, y los pocos que hay son errores justificados. Por ejemplo, cuando llaman al chico cohete, vemos que él se quita solo la chaqueta, pero en la siguiente toma tampoco tiene el pantalón de calentamiento, que lo tenía hace unos segundos. Esto fue simplemente para que la escena fuera más dinámica, ya que no era necesario ver cómo él se quitaba el pantalón. En otra parte, Troy aparece viendo su reloj invisible, pero realmente esto tampoco fue un error, simplemente fue una referencia a las dos películas anteriores, donde también lo hizo.
Pero bueno, con errores o sin errores no se puede negar el fenómeno que significó High School Musical para la generación de la década anterior que creció viendo Disney Channel. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Juan, Martín, José, Darián, Isabela y Sergio González. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.